En Infinita 100.1 analizamos temas contingentes con la visión de la academia. Esto es Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la red transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país. Estamos en una nueva edición de Red Transformadora presentada por Universidad Santo Tomás. Hoy día de un tema extremadamente contingente, ¿no? De hecho, tenemos algunas cifras recientes que sacó la Organización Mundial de la Salud respecto a la crisis de salud mental. Sabemos que hay una crisis de salud mental en el mundo, sobre todo en Occidente, a propósito de los hechos recientes y una pequeña cosa que se llamó pandemia entre el año 2020 y 2022. Y de Oriente no sabemos porque no hay cifras. De Oriente no sabemos porque no hay cifras, pero por eso mantengámoslo en lo que nos conocemos y sabemos que Chile no está exento de eso. Hay cifras obviamente que son preocupantes, que se han tratado de abordar desde la política pública y también se abordan desde la academia. Queremos conversar de aquello con Macarena Lucar, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicaciones de la Universidad Santo Tomás. Macarena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Macarena, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Muy contenta de estar acá. Un saludo para Matías, para ti, Paola, y también para la audiencia. Qué importante este tema, lo hemos abordado tantas veces, de hecho es como uno de los temas favoritos de este estudio, ¿no? A propósito de, claro, nosotros abordamos en general noticias duras, y esta es una noticia permanente de alguna manera, porque las cifras en salud mental son realmente desoladoras en Chile. Sabemos, y lo conversamos largamente durante la pandemia, como eso solo ayudó a empeorarla, y lamentablemente muchos de los problemas que afloraron a propósito de la pandemia no se fueron con ella, sino que quedaron, se hicieron crónicos. La salud mental en los jóvenes y adolescentes, en nuestros niños, las que estamos criando, sabemos que como nunca antes vemos niños con problemas que luego, si no son atajados a tiempo, redundan en adultos con problemas, y una sociedad con problemas de salud mental es una sociedad que no puede desarrollarse y florecer. En ese sentido, Macarena, queríamos, primero conversar sobre el proyecto de Ley Integral de Salud Mental, ¿no? Un proyecto que es tan necesario y sin embargo parece estar ahí un poco entrampado. ¿Qué es lo que falta a efectos de sacar este proyecto para después entrar en la bonita iniciativa que están desarrollando ustedes? Sí, muchas gracias. Bueno, parto enfatizando lo que ustedes comentan respecto de lo necesario de hablar de salud mental, pero también de ponernos a la tarea de resolver los problemas, ¿no? Es impactante que hoy día, cuando miramos también estudios, nos damos cuenta de que comparativamente con otros países, nosotros en Chile somos los que planteamos en primera instancia la salud mental como un problema país. A efectos de una encuesta. Exactamente, de la encuesta Ipsos. O sea, que hay conciencia en nosotros mismos sobre lo mal que estamos y lo necesario que se hace, pero pareciera que también estamos conscientes de la falta que nos hace tener, digamos, puertas abiertas para poder hacernos cargo del problema. Exactamente. Y en ese sentido, yo la verdad es que valoro el hecho ya de contar con esta iniciativa, esta ley, ¿no es cierto?, parte con este plan, Construyendo Salud Mental, y luego tenemos la propuesta de la ley, y que busca responder a varias orientaciones que se plantean a nivel internacional que son cruciales, ¿no? El hecho de que una problemática de salud mental o una persona que está padeciendo una problemática de salud mental sea considerado en todos sus derechos, ¿no? Y también el hecho de que en la implementación de estrategias para resolverlo, la perspectiva sea desde una lógica de resolución comunitaria, ¿no? ¿Y eso por qué es tan importante? Porque va permitiendo bajar los niveles de estigmatización, puesto que las comunidades son los que somos capaces y aprendemos también a responder, y no solamente como en la tradición ha sido, ¿no es cierto?, el caso, son personas que se encuentran institucionalizadas, ¿no? Y en ese sentido me parece que aquí se están dando pasos importantes de la conceptualización de cómo se aborda la salud mental. Para que quede bien claro a nuestros auditores, ¿qué significa que tengan resolución comunitaria? Todos nosotros cuando pensamos en salud mental, pensamos, creo, en al menos dos cosas: prevención, que sería como el mundo perfecto, y después pensamos en la consulta del psicólogo o del psiquiatra, a puertas cerradas. Cuando me hablan de resolución comunitaria, digo, ¿a qué se estarán refiriendo? Claro, abordaje comunitario quiere decir de que vamos siendo capaces de identificar
las organizaciones de la sociedad civil en las cuales es posible, ¿no es cierto?, hacer la bajada de los programas que se diseñan a nivel de la política pública, ¿no? Y esa interrelación permite que aprovechemos, por ejemplo, una agrupación, voy a decir un ejemplo que me queda muy cercano, de un coro de profesores jubilados de Iquique. Yo la semana pasada justamente estuve en Iquique y asociado también a programas de Senama, esta agrupación es capaz de articularse, ¿no? Profesores, ¿no es cierto?, jubilados que tienen este interés. Y ahí quiero aprovechar a decir que es también posible, como tú ya lo decías, ¿no es cierto?, de que desde el mundo privado también podamos responder. Y en este caso, a través de los centros de atención psicológica que tenemos en la Escuela de Psicología de Santo Tomás, y que, debo decirlo con mucho orgullo, estamos presentes en 13 regiones, en 13 sedes distintas, y eso permite que distintas poblaciones a lo largo de Chile les podamos entregar servicio. En este caso concreto, por ejemplo, ¿qué es lo que identificamos? Identificamos que habían problemas en las interacciones entre ellos, ¿no? Por ejemplo, ser capaces de acoger amorosamente o de integrar a nuevos integrantes. También habían otro tipo de tensiones en el grupo y se diseñó un taller tejiendo redes y que permitió ir abordando estas problemáticas. Y también, a propósito de ese trabajo, y trabajando con otra carrera, como fue fonoaudiología, o sea, también con una mirada interdisciplinaria, fue posible detectar problemas más específicos en algunos de estos miembros del coro. Y en ese sentido, por ejemplo, abordar una de las grandes problemáticas que tenemos hoy día, temas de sintomatología depresiva, ¿no? Entonces, perdón la interrupción, pero entonces la idea de esta cosa más comunitaria es hacer intervenciones desde la universidad que tienen que ver, no quizás específicamente o no necesariamente con problemas psicológicos, con diagnósticos, sino que con una mirada más de bienestar, ¿no? Y a propósito de esa intervención, de ayudar en este caso el coro y las relaciones interpersonales. Oye, pillé a 3 integrantes del coro que parece que esto va más allá de que estén medio tristones y quizás esto amerita una interconsulta. Entonces, si uno pudiera pensar en replicar eso en tantas juntas de vecinos, centros de madre, club de adultos mayores, empieza a tener un efecto multiplicador y virtuoso en la sociedad. Claro, y también aborda lo que tú decías, que yo estoy súper de acuerdo, que podríamos meternos en ese punto, el tema de la prevención, ¿ya? Pero antes quisiera también precisar un aspecto de lo que tú señalas, y es que el abordaje comunitario está planteado también para la política pública y desde los programas de la política pública. Y entonces, ¿cómo podemos entender este abordaje versus lo que tradicionalmente teníamos? Tradicionalmente entendíamos que alguien que estaba con una patología severa en salud mental, ¿no? Era hospitalizado y existían, ¿no es cierto?, los pabellones de pacientes psiquiátricos. Pabellón psiquiátrico, claro. Desde los años 60, ¿no es cierto?, ha habido todo un movimiento en poder sacar a esas personas de esa estructura, ¿no es cierto?, de ese tipo de respuesta a una respuesta que los puede incorporar en la sociedad, ¿no? Eso se ha intentado en distintos países. Aquí también es una lógica que explícitamente está puesta en la política y eso es algo interesante. Lo que sí, la implementación de ese planteamiento es desafiante, ¿no? Porque además es muy caro, me imagino. Es caro y implica, de verdad, también yo creo que un cambio cultural importante en la sociedad. Y es por eso que quizás espacios como estos son relevantes, porque hablar de salud mental, a pesar de que podemos padecer ansiedades y que en ese sentido como que nos unimos todos en experiencias estresantes, ¿no es cierto?, que nos ponen en esa lógica de padecer, ¿no es cierto?, no la salud mental, y no el bienestar, sino que el malestar, pero no es suficiente con que sepamos cómo se siente, sino que también cómo se contribuye a la mejora. Y ahí es donde yo veo que, por ejemplo, instalar o reconocer más bien las posibilidades que tenemos desde instituciones de educación superior también es relevante y puede ser un aporte. Y ahí agrego algo más. Estaba viendo el concepto de red, ¿no es cierto?, de red transformadora, que nosotros lo estamos impulsando. Y en ese sentido también vemos que para efectos de
estas mismas iniciativas que nosotros tenemos, el colaborar con otras instituciones de educación superior se vuelve relevante y quizás yo diría que más bien es como una necesidad, ¿no? Fíjense que desde el año pasado nosotros también estamos participando acá en la región metropolitana, estamos presentes de Arica a Puerto Montt, pero acá en la región metropolitana de una red de centros de atención psicológica, la denominamos CAPUS. ¿Ya? Y busca también ese tipo de espacio, identificar, qué nos encontramos cuando atendemos pacientes desde nuestro centro de atención psicológica, dónde está haciendo nuestro aporte, ¿ya? Incluso yo me atrevo a ambicionar más, podemos incluso ser capaces de cuantificar el impacto que tiene los aportes que se hacen en términos de las atenciones individuales, grupales, los psicodiagnósticos respecto de las largas listas de espera que hoy día 37.000 personas entiendo que están en lista de espera esperando una consulta psiquiátrica. Exacto. Y nosotros, fíjense que el año pasado, a lo largo de Chile, fuimos capaces de atender 3.127 personas, ¿ya? O sea, si lo miramos, eso es una lista de espera psiquiátrica. Sí. Pero igualmente, si miramos los números, me atrevo a plantearlo, nosotros estaríamos abordando el 8,5% de esa lista de espera. No es menor por parte de una sola institución, ¿no? Macarena, y además a propósito de la cifra que dices tú, 37.000 personas esperando, ¿no? Pero además, y para entender la dimensión del problema, uno puede perfectamente pensar que la cantidad de personas que necesitan ayuda en esa cifra está absolutamente subrepresentada. Y es porque me imagino que hay muchas personas que ni siquiera conciben que necesitan ayuda. Frente a lo limitante que ha sido el acceso a salud mental y muchas veces también en materia comunicacional, algunos deben ni siquiera racionalizar, así como... ¿Sabes qué? Necesito tener una atención psicológica o una atención psiquiátrica, ¿no? Y hablando del concepto que tú decías de prevención, es quizás ahí en donde, además, este tipo de iniciativas se necesitan ampliar en el sentido de acercarse hacia estas personas, ¿no? Que ni siquiera entienden que tienen que ir... Salir a buscarlas. Salir a buscar, efectivamente, a estas personas que ni siquiera conciben la idea de que, ¿sabes? Que me hace falta una atención psicológica. Sí. Mira, que súper bueno el punto, Matías, y de ahí me haces pensar en dos situaciones, dos ejemplos que también lo tenemos cercano. Sabemos que en esta problemática, y yo hablo de la tríada, ¿no es cierto?, de depresión, estrés y ansiedad, que son como los grandes temas que hace un rato, antes de la pandemia, ya se estaban identificando como los grandes clúster de sintomatología, donde nosotros expresamos, ¿no es cierto?, nuestro malestar psicológico, emocional. Y después de la pandemia, lo dijiste muy bien, Paola, esto se dispara, empieza hoy día a bajar, afortunadamente, pero encontramos ciertos grupos en los cuales estas problemáticas se ven más exacerbadas que el resto de la población, ¿ya? Una de ellas son las mujeres. El doble de mujeres que hombres prácticamente presentan sintomatología depresiva y ansiedad. ¿Será que estaba leyendo eso en el brief y me vino inmediatamente, y perdón que interrumpa, una pregunta sobre eso? ¿Será que las mujeres padecemos más de estas enfermedades como otras enfermedades que pueden tener mayor prevalencia en ciertos grupos? ¿O será que las mujeres estamos más conectadas, más conscientes y por lo tanto reclamamos más, pedimos más, vamos más al doctor y hablamos más de esto y tenemos más clara en la lógica de lo que conversábamos, lo que decía Matías, tenemos más conciencia de nuestra sintomatología? Claro. ¿Cuál de las dos cosas es? ¿Es que tenemos más prevalencia o es que estamos más conscientes? Mira, es que esta de mayor prevalencia no sé si es solo porque tenemos genéticamente una predisposición, ¿ya? Hoy día, y siempre, y yo soy psicóloga también, entonces siempre la mirada es biopsicosocial, o sea, y consideramos factores internos y externos, ¿ya? Pero fíjense también, a propósito de los factores más bien contextuales, el hecho de que en general las mujeres tendemos a ser cuidadoras y que la carga de esos cuidados está principalmente concentrada en el género femenino, bueno, creo que también es una variable a considerar, por ejemplo. Las coincidencias junguianas, conversábamos hace un ratito en este espacio, hace una hora, conversamos con la ministra Javiera Toro, precisamente a propósito de la ley de cuidados. Y ahí, claro, relevábamos el hecho de que efectivamente esa es una actividad que nos toca por mucho a las mujeres, ¿no? Y claro, contribuye sin duda al estrés y a lo demás. Y además también da cuenta que en distintos momentos vamos a tener
la oportunidad o la necesidad, ¿no es cierto?, de ser cuidadora, ¿no? Desde los hermanos chicos, los propios hijos, los padres, ¿no? Entonces, y claramente sabemos que eso genera altos niveles de estrés, ¿no? Macarena, quiero entender cómo fue que desde la universidad deciden transformar o abrir estos centros de atención psicológica que eran, entiendo, formativos para sus estudiantes, y de repente deciden abrir las puertas, ¿no? Es decir, bueno, aquí hay algo que podemos hacer a propósito del contacto con el medio. Sí. Mira, en Santiago, la historia de los centros de atención psicológica, lo voy a decir CAPS, es la sigla que nosotros tenemos, tiene 30 años ya de antigüedad. Y a nivel nacional, 19, porque es el 2004, cuando nos empezamos a extender hacia regiones. Y ahí yo te diría que hubo una evolución, pero que tiene que ver también con el proceso formativo. Es decir, nosotros, antes de la práctica profesional, por supuesto que es un espacio de privilegio para las prácticas profesionales de nuestros futuros psicólogos y psicólogas, nuestro centro de atención psicológica. Pero también hay experiencias previas, particularmente antes se llamaban preprácticas, hoy día se llaman asignaturas de intervención, y que permitan ese contacto. Y ahí nos vamos viendo desde algo más interno o menos real hacia algo más real, ¿ya? Pero siempre nosotros hemos estado disponibles hacia la comunidad, ¿ya? Siempre se ha atendido personas de verdad, ¿no? Con sus necesidades. Y ahí lo que hemos ido haciendo también es establecer vínculos con lo que nosotros denominamos socios comunitarios estratégicos. Municipalidades. Claro, bueno, a nivel nacional, ¿saben a quiénes más atendemos? ¿A quiénes? Respondemos a las necesidades de niños y niñas y adolescentes, puesto que los grandes socios que nosotros tenemos son colegios públicos y privados, ¿ya? Y en ese sentido, hoy también atendemos una población importante con los temas de trastornos del ánimo, ¿no es cierto?, ansiedades, temas de conducta, temas también de convivencia interna, son parte de las materias que necesariamente nuestros estudiantes, nuestros psicólogos de formación deben aprender y responder a esas necesidades. Y también quería volver a un punto anterior que estaba mencionando a propósito, bueno, ¿dónde están los puntos críticos o cómo podemos hacer prevención? Y yo tengo mi corazón puesto necesariamente, hace 15 años que trabajo en Santo Tomás, con nuestros estudiantes, ¿ya? Y puede parecer como bien autorreferente referirme a los estudiantes, pero saben ustedes que el grupo etario entre los 18 y los 24 años es otro grupo donde aparece exacerbadamente mayor la presencia de sintomatología depresiva, de ansiedad y de estrés, ¿ok? Entonces, en ese grupo también nosotros tenemos la posibilidad de responder. A los propios estudiantes. A los propios estudiantes, no a través del CAPS. Si ahí nosotros hemos desarrollado lo que denominamos el programa de bienestar y salud mental para nuestros estudiantes. Nosotros no hacemos autoatención, pero sí establecemos vínculos con otras universidades que también tienen centro de atención psicológica para hacer derivaciones cruzadas. Y también aquí lo preventivo, es decir, desarrollar estrategias de talleres presenciales, en línea, derivación a una red de egresados nuestros que también pueden atender a nuestros estudiantes y de esa manera hacernos cargo porque, bueno, en ese sentido, como los tenemos adentro de la casa, son bien explícitos. De manera muy clara nos muestran las dificultades que tienen y, claro, también el hecho de vivir en esta etapa que es preciosa, ¿no es cierto? A veces, el otro día estábamos dándole la bienvenida, hablábamos de los mejores años de su vida, ahora que inician, ¿no es cierto?, en primer año. Está eso, pero también está la demanda de lo académico y eso también genera estrés. Entonces, es importante, ¿qué podemos ofrecer ahí? El desarrollo de estrategias que impactan en las mejoras de su calidad de vida, de su salud mental, ¿no? Macarena, seguimos hablando esta mañana, ¿no? Tenemos que lamentablemente ir cerrando la conversación, pero es fascinante esta situación y como aviso de utilidad pública, si alguien quiere saber más respecto a los CAPS o no solo el trabajo que hacen, sino que incluso la posibilidad de eventualmente atenderse, ¿dónde puede ser? Bueno, la página web de la universidad, ust.cl, y ahí irse a la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicaciones para los vamos a recibir con sus consultas. Muy buena conversación que tuvimos acá con Macarena Lucar, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicaciones. Esperamos que no sea la última por lo demás, así que podemos volver Siempre a tocar necesario. otros temas acá. Muchas gracias. Por mi parte, encantada. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Macarena. 7:24. Esto fue Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país.
Presentado por Santo Tomás, la red transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país.